hablar, hermano, acerca de la profecía sobre el sufrimiento de Jesús, ¿verdad? Sobre todo en su niñez, sobre todo en el inicio de su obra. Vamos a buscar a través de esta clase, vamos a tratar de identificar algún objetivo, como el tercer problema de la humanidad que le ha costado aceptar a Jesús. También vamos a ver que aprenderemos que todo ser humano pasamos por 3 etapas y esas etapas nos van a capacitar para poder seguir hacia la meta, hacia la vida eterna. Aprenderemos también y buscaremos que son los sufrimientos los que nos capacitan a nosotros, lo que nos traen bendiciones, increíble, pero así es. Y observaremos que los sentimientos de tristeza abren paso al sentimiento de esperanza en Cristo Jesús. Estos 4 objetivos vamos a tratar de encontrar en la lección que nos corresponde en el día de hoy. Decía Martin Luther King, 1929-1968, quizás el sufrimiento y el amor tienen una capacidad de redención que los hombres han olvidado, o al menos han descuidado. Martin Luther King fue un religioso, un hombre que luchó en los Estados Unidos, cuyo principal objetivo fue luchar contra la segregación racial. Esto le trajo muchas dificultades. Dice que a la edad de 13 años, mientras iba en un bus, tuvo que cederle su puesto a un blanco porque los blancos tenían privilegio. De esa manera empezó su lucha, una lucha que lo llevó a través de mucho tiempo a vivir en carne propia el rechazo de los demás. Hasta que encontró una bala, no diremos una bala perdida, sino un complot que se arma contra él y le quita la vida a los 39 años. Quizás ese sufrimiento que experimentó en su propia vida es lo que lo hace trascender en la historia. Quizás ese amor por aquella lucha, ese amor por la identidad negra fue lo que lo lleva precisamente a que hoy la historia lo reconozca. Y todavía se celebra en los Estados Unidos el día en que este hombre murió. Encontramos también, hermanos, que el gran apóstol Pablo también se refirió al tema del sufrimiento. Después de haber sido apedreado en Listra, el apóstol Pablo llega nuevamente a este lugar y le da ánimo a los hermanos y trata y les dice que ellos deben mantenerse firmes en su fe. Y en Hechos, capítulo 14, versículo 22, mire lo que le escribía y le decía el apóstol Pablo a estos hermanos, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que hoy hablaré, hermano, acerca de los sufrimientos. Hablaré de lo que a nosotros no nos gusta, de lo que al hombre no le gusta. Y vamos a ver que el propio Jesús, desde el mismo inicio, cuando se introduce en este mundo, cuando nace, de acuerdo a la profecía, Él tiene que enfrentar los sufrimientos.
Recordemos que hemos hablado en el primer tema que uno de los grandes problemas que la profecía desde el mismo inicio está señalando y que viene realmente a ayudar es precisamente con el tema de que el hombre todo lo quiere para sí. Los hombres nos hemos convertido desde el mismo inicio en materialistas. Y si no tenemos lo material, lo que nosotros queremos, entonces nos oponemos a todo aquello que está impidiendo que yo tenga el aspecto material. Tanto es así que cuando vino Jesús, no lo quisieron. En el segundo tema, nosotros hablamos acerca de la profecía que indicaba el segundo problema que tiene la humanidad por obedecer. Porque la profecía señalaba que el que venía había que obedecerle. Pero cuando Jesús llega a este mundo, encontró una gran oposición por una simple razón. A los hombres no nos gusta obedecer. Nos gusta tener el poder. Nos gusta mandar, pero no nos gusta que nos manden. Y es la razón por la cual él tuvo que enfrentarse precisamente con Poncio Pilato, con los reyes de aquel entonces. Y tuvo que decirle, mi reino no es de este mundo. Se habían equivocado con respecto a ese. Y el tercer problema que vamos a ver es precisamente el problema del sufrimiento. No hemos podido todavía entender el asunto del sufrimiento y por eso rechazamos a Jesús. Porque resulta que Jesús nos enseña que hay que sufrir. Desde el primer momento de su aparición, Él sufrió. Pero hay cristianos que no nos gusta sufrir. Y no hablando de gustar porque me gusta sufrir, sino que no está dentro de nosotros. Hacemos hasta lo último por no sufrir. Pero mire que la profecía es exacta. La profecía nos habla a nosotros acerca del sufrimiento. Nosotros, hermanos, debemos entender que ese gran problema que es el rechazo de Jesús tiene que ver con nuestra forma de ser y que a pesar de que estamos ahora en pleno siglo XXI, donde ya se ha establecido y donde se ha manifestado a través de la Biblia que Jesús es el Hijo de Dios, todavía sigue el rechazo. Y lo más difícil, hermano, de poder entender es que sigue el rechazo por nosotros mismos, por lo que decimos ser seguidores de Cristo. Sin darnos cuenta, le empezamos a rechazar porque no queremos ajustarnos a lo que Él dice. Para poder entender, hermano, el problema del sufrimiento, debemos entender que todos nosotros pasamos tres etapas en nuestra vida. El sufrimiento, lo que ocurre en la práctica, lo que ocurre cuando un hombre carga a su hijo muerto por una bala o por un ataque militar. Eso es indecible, el sufrimiento. Quizás incomprendible para cada uno de nosotros. Quizás los que somos padres todavía podemos entender un poco qué es perder un hijo. Pero es parte de la vida, parte del sufrimiento. Quizás usted ha sufrido. Todos nosotros sufrimos algo en nuestra vida. De alguna situación nos ha afectado. Pero esa es parte de la vida. Esa es una etapa en la cual ninguno de nosotros puede decir, me voy a sustraer de esto. Pasa, hermano. Pero entonces, después del sufrimiento, pasamos a la siguiente etapa. Y la siguiente etapa es el decaimiento, de la cual también nos hablan las Escrituras. Decaemos. El libro de los Hebreos habla de las manos caídas, de las rodillas paralizadas. La Biblia nos habla de tú que duermes, despiértate
y te alumbrará Cristo. Pasa el decaimiento, hermano, donde también, si no sabemos manejarlo, entraremos a una tercera etapa que tiene dos vertientes. Uno, el sufrimiento y el decaimiento hace posible la pérdida total de nuestra alma y ocurre normalmente entre los cristianos cuando el cristiano se aparta de la iglesia y definitivamente ya usted no lo ve más. Por alguna razón, positiva o negativa, justificada e injustificada. Pero cuando usted está aquí en el decaimiento, va a ocurrir algo, hermanos, que puede ser fatal para usted. Alejarse completamente de Dios. O va a ocurrir, hermanos, la otra parte. Viene el momento de tranquilidad y viene el momento de paz. Viene el momento de esperanza. Viene nuevamente a realzarse. Viene nuevamente a tomar ánimo. Nuevamente usted entonces empieza a ver la vida desde otra óptica. Y es lo que al final, hermano, nos espera en la vida eterna. Decía ya el libro de Apocalipsis, dice el libro de Apocalipsis, no habrá más llanto, no habrá más tristeza, refiriéndose al decaimiento. He aquí todas las cosas han pasado y todas han sido hechas nuevas. Esas son las tres etapas por las cuales nosotros, todos los seres humanos, pasamos por ellas. Y Jesús no fue la excepción. Jesús pasó por esas mismas tres etapas, pero logró en esta parte fundamental, cuando estaba a punto de decaer por la rigurosidad de la circunstancia que se estaba dando en su vida, pudo reponerse y decir algo muy importante que usted y yo necesitamos decir. No se haga mi voluntad, sino la suya. E inmediatamente dice que llegaron ángeles a ayudarle. Al igual había pasado en aquel momento cuando él fue tentado y se resistió y tenía hambre, y al final, cuando él pudo terminar esto, dice que los ángeles venían a ayudarle. Pasó al estado de tranquilidad, a lo que cada uno de nosotros realmente quiere en esta vida. El problema, hermano, de la vida y de la muerte en la profecía sobre Jesús, es importante que nosotros entendamos esto. Y esto nos trae a colación un tema de suma importancia: el problema sobre la vida y la muerte. Es un tema que está latente en cada uno de nosotros. A tal punto, hermano, existe este asunto, el problema de la vida y la muerte, que mire que hasta los ángeles, y también podemos referirnos hasta Satanás, sabe qué tan importante es para cada uno de nosotros el problema de la vida y de la muerte. ¿Qué ocurre, hermanos, cuando usted está enfermo? Hay que ir para el médico. Haya dinero o no haya dinero, haya trabajo o no haya trabajo, existan los problemas que existan, usted tiene que ir para el médico. Y la razón es sencilla, es que el tema de la vida es sumamente importante. No jugamos con eso, hermano. Mire que estamos prestos, listos para hacer lo que se necesite hacer cuando nuestra vida está en peligro. En Job capítulo 2, versículo 4, cuando dice que los ángeles, dice, llegaron frente a Dios, dice que también llegó allí el enemigo. ¿Y sabe lo que le dice Satanás a Dios? Hablando de Job: todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Mira el concepto que tiene Satanás. Ahora yo pregunto, hermano, ¿esa es una verdad? ¿Todo lo que el hombre tiene dará por su vida? Eso habría que revisarlo.
Y habría que revisarlo porque nuestra vida realmente no es esta en la cual nosotros estamos. Pero resulta ser que hasta cierto punto lo que Satanás estaba señalando es que lo que el hombre tiene dará por su vida física. El hombre no quiere perder, o dígame usted, ¿quiere usted perder su vida física? Si a usted le dicen, está en peligro de muerte, ¿qué va a hacer usted? Mire, la humanidad, al entender la importancia de este tema, crea leyes. Y una de las leyes que crea la humanidad es en lo concerniente a la vida. El derecho fundamental de esta humanidad, establecido a través de los códigos, es el derecho a la vida. ¿Y sabe por qué? Porque cuando una persona pierde la vida, no hay forma de recuperarla. De nada sirven los otros derechos si usted, hermano, pierde la vida. Así que es de suma importancia. Y la profecía hablaba precisamente del sufrimiento y de la vida del Mesías y de la verdadera vida que es la salvación. Cuando el pueblo de Israel estuvo allá entre los montes Gerizim y el Ebal, cuando se les señala la ley, y ellos tenían que decir un amén a las cosas que estaban de acuerdo, y tenían también que decir un amén cuando alguien no hacía la voluntad de Dios, Dios les señala algo muy importante allí en Deuteronomio, en el capítulo 30, en el versículo 19. Alguien, por favor, que lo lea. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. Muy bien. ¿Qué le decía entonces Dios al pueblo de Israel? Oiga, usted tiene la vida o la muerte en sus propias manos. Usted es responsable del bien y del mal. Usted es responsable de las bendiciones o de las maldiciones. Usted es responsable de la vida o de la muerte. Porque eso, hermano, lo que usted escoja, lo que usted haga, eso dará como consecuencia una buena relación con Dios. Y resultará en la vida o en la muerte, lo que nosotros hagamos estando en este mundo. Esto nos lleva a entender, hermano, que el sufrimiento es parte de la vida. Y cuando hablamos que el sufrimiento es parte de la vida, hermanos, debemos entenderlo de esa manera. Y los primeros cristianos lo entendieron en la vida práctica. Nosotros no lo hemos entendido en la vida práctica. Ahora, no todo, hermanos, y creo que aquí un punto muy fundamental es que no todos hemos entendido esto. Pero bendito sea Dios que nos ayuda a entender que hemos venido a sufrir, hermano, y que el sufrimiento no es tan malo como nosotros lo pensamos y que debemos entenderlo de una manera apropiada. El Antiguo Testamento, la profecía hablaba de la matanza de los niños en Belén. Y mire que la matanza de los niños en Belén es una profecía de esperanza, increíble, hermano. La matanza de los niños en Belén era una profecía de esperanza en medio de la tribulación. Increíble. Y decimos que era una profecía en medio de la tribulación, por lo que vamos a ver. Vamos a leer en el libro de Jeremías, donde encontramos esta profecía, en el capítulo 31, en el versículo 15. Jeremías, capítulo 31, en el versículo 15. Alguien que lo lea. Así ha dicho Jehová: voz fue oída en Rama, llanto y lloro amargo. Raquel, que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron.
Esta profecía que nosotros encontramos en Jeremías es tomada por Mateo y la aplica directamente a la venida de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo a aquel acontecimiento que se iba a dar con la muerte de muchos niños en Jerusalén. Pero toda profecía, hermano, tiene dos aspectos fundamentales. El aspecto inmediato y el aspecto profético. Cuando hablamos del aspecto inmediato, en los tiempos en que se dio esta profecía, ¿cómo estaba el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, hermano, había sido esparcido por todas partes, de diferente forma, de diferente manera. Habían sufrido lo indecible. Tal vez nosotros no tenemos ahora mismo la capacidad de poder entender lo que es un sitio a una ciudad, lo que es perder el hogar. Tal vez no entendemos lo que es ver morir a tus seres queridos. Tal vez no hemos podido entender lo que es ver cómo una parte de tu familia es traspasada por una espada y lo poco que queda ser llevado prisionero a lugares extranjeros. Como nosotros no entendemos estas cosas porque no pasamos estas cosas, quizás no entendemos la profecía. Pero eso era lo que estaba pasando en este tiempo. Y cuando se habla de esto, mire que la profecía lo que está señalando en el aspecto inmediato es diciéndole al pueblo de Israel, sobre todo a Zabulón y a Neftalí, y decirle al pueblo de Israel, pero no se preocupe, están esparcidos por todas partes. Los he castigado, dice Dios, por no haber hecho lo que yo esperaba. Y es que Dios castiga cuando nosotros no hacemos lo que Él espera. Dios castiga cuando nosotros no cumplimos su palabra. A veces no entendemos esto. Y Dios le está diciendo a través de esta profecía al pueblo de Israel, no se preocupe, que aunque el que se los llevó ha sido muy fuerte, yo soy más fuerte. Y los vuelvo a recoger. Y los voy a traer nuevamente. Y usted va a gozar de la dicha y de la tranquilidad. ¿Y sabe qué? Nos dice la profecía, el mundo tiene que saber esto. La palabra de Dios tiene que ir a todas partes del mundo y llegar hasta el último confín. Porque Dios no necesita estar cerca para cumplir su palabra. Vamos a leer Jeremías en el capítulo 30, en el versículo 10, lo que nos dice la palabra de Dios. Tú, pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel. Porque aquí que yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia, de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Escuche eso, no temas, no temas, no habrá quien te espante. Yo te voy a traer del lugar donde sea, pero te voy a traer de vuelta. Esa es la palabra de Dios. Y dice, no necesito estar cerca. Yo te salvo de lejos, donde quiera que usted esté. O sea, son palabras, hermano, tan profundas, viniendo de parte de Dios, que no hay duda que cuando uno está en dificultades o cuando uno tiene problemas que nosotros llamamos problemas, que no son problemas como lo que ellos tenían, no hay duda que traen tranquilidad a nuestro corazón. No hay duda que confiamos entonces en Dios. Así que la profecía, hermanos, habla de la descendencia de Jacob, habla de la tierra prometida y habla de que Él va a recoger a todos. Si usted puede leer 31 del 10 al 16, es lo que Él está diciendo. Los voy a recoger. Ustedes van a gozar. No habrá quien los espante. Yo, Jehová, estoy diciendo eso. Ese es en primera instancia, hermano. Pero cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, nos dice entonces el escritor Mateo, en Mateo capítulo 2. Vamos a leerlo, versículo 16 al versículo 18. Esto que había sido dicho por Jeremías, lo recoge Mateo ahora y mire lo que él dice. Mateo capítulo 2, en el versículo 16 al 18.
¿Qué dice Mateo? Esto que dijo Jeremías allá en el capítulo 31 se ha cumplido en la venida de Jesús. Esto de lo cual hablaba Jeremías, que en primera instancia eran todos aquellos muertos que había en Israel, se dirigía en sentido profético a los niños de Belén. Y mire que cuando vemos el caso, Herodes el Grande, que se hacía llamar así, ¿cómo se dan los acontecimientos aquel día? Bueno, él esperaba que los magos o los reyes magos le dieran información de dónde habría de nacer el Hijo de Dios. Él sabía ya hasta este momento que el que iba a nacer se le estaba llamando el Rey de los Judíos, y eso afectaba su liderazgo. Eso afectaba su poder. Así que él estaba a la casa esperando a que se le diera esta información. Pero cuando él observa de que no se le da la información, entonces nos dice la Escritura, dice que su enojo fue grande, a tal punto que da una orden fatídica en aquel día: dar muerte a todos los niños de 2 años hacia abajo. Yo no sé cómo usted hubiera actuado, cómo nosotros hubiéramos actuado, porque aquel día fue terrible. Ver a una madre, a su pequeño niño, verlo siendo traspasado, eso fue horrible, hermano, horrendo. Y no hay duda que fue una infamia. Pero los acontecimientos marcaban que este hecho, aunque pareciera terrible y lo más infame que pueda ser, marcaba una esperanza para la humanidad. Este hecho tan terrible, hermanos, que todo el mundo ve como terrible, estaba marcando el principio de una era de salvación, una era de paz, una era de tranquilidad. Porque es lo que está diciendo Dios en primera instancia allá en Jeremías. No se preocupen por lo que están sufriendo. Yo los voy a recoger nuevamente. Yo los voy a hacer. Estos acontecimientos para nosotros, para una mente que no puede discernir realmente, pareciera, no, el Hijo de Dios y lo que va a hacer manifiesto en la venida del Hijo de Dios es muerte de niños. No, eso yo no lo entiendo. Pero miren lo que dice el escritor, hablando de Cristo Jesús, después de haber padecido, se presenta con muchas pruebas indubitables. O sea, la vida de Jesús, hermano, fue una vida de padecimiento. Es lo que Él nos viene a enseñar a cada uno de nosotros. Por lo tanto, hermano, cuando nosotros vemos esto, debemos llegar a la conclusión que la vida del cristiano es un camino de padecimiento. ¿Por qué nos extrañamos entonces? ¿Por qué es que no queremos sufrir, hermano? ¿Por qué es que obviamos hacer la voluntad de Dios cuando Dios dice que su Hijo vino a sufrir y que el camino del sufrimiento es el camino a la victoria? Pero mire, nosotros todos los días luchamos contra esto, hermano. Todos los días, mire, no hay un solo día, y si no, revise su agenda. No hay un solo día en que usted no tenga que ver entre su bienestar o el sufrimiento. Recuerdo que en una ocasión en la congregación venía un hermano y de repente dejó de asistir. Cuando voy a su casa le digo, hermano, mire, usted no está viniendo. Y él se bajaba, en la parada donde él se bajaba, él tenía que pasar por todo al frente del edificio, allá en Chilibre. Y yo le decía, lo veíamos cuando pasaba. Yo le decía, hermano, mire, usted no está asistiendo. ¿Por qué? Dice, hermano, es que yo vengo muy, pero muy cansado. Y para irme a estar durmiendo allá, mejor yo me voy a descansar.
Bien, parece justo, ¿verdad? Parece correcto. Pero ¿qué es lo que estaba señalando el hermano? No estoy dispuesto al sacrificio. No estoy dispuesto a sufrir. ¿Qué ocurre, hermano, cuando tenemos hambre? Queremos comer. No es que ya está tarde y hay que llegar a tiempo al culto. No, yo tengo que comer porque si yo no como. Mire que entramos inmediatamente en una rivalidad entre la vida cristiana, entre lo que espera Dios y mi bienestar. Conversaba yo con mi esposa y donde ella siempre me ha reclamado de que yo me voy de pesca. Y por 3 días. Y cuando vengo acabado. Porque no dormimos, no comemos a tiempo, pasamos frío. Recuerdo 4 o 5 de la mañana, un frío terrible, porque estamos mojados, pero ahí estamos. Y yo me preguntaba, esto no lo había compartido con ella, pero yo me preguntaba, ¿estaría yo dispuesto por 3 días a sufrir lo mismo por alguna actividad que haga la iglesia? ¿Qué probablemente voy a decir? No, yo necesito dormir. 3 noches o 2 noches sin dormir. No, yo necesito dormir. ¿A quién se le ocurre hacer una actividad en la iglesia para que la gente no duerma? Pero mire que pescando paso 2 noches sin dormir. Y si decimos vamos a hacer una actividad donde no hay desayuno, no almuerzo, ni hay cena. En ayuna. ¿Qué es lo más probable que yo voy a decir? No, yo no puedo estar así. Yo necesito comer. Porque si yo no como, yo no puedo funcionar. Y me da dolor de cabeza. Y me da esto y me da lo otro. ¿Cierto o falso? Yo me quedaba pensando, ¿qué diría yo? Porque son las excusas, hermanos, que normalmente nosotros ponemos cuando tenemos que hacer cosas en la iglesia o en favor de la obra del Señor. No puedo, esta no es la forma correcta. Pero cuando hay algo que a mí me gusta, entonces sí estoy dispuesto a hacer grandes sacrificios, como dice el hermano. Cuando nosotros hablamos del reino, hermano, del reino de Dios, no debe haber excusa. De ninguna índole, hermano. Porque estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos hablando de Dios, hermano. Y si Él dice, esto es lo que quiero, no debe haber nada en este mundo que pueda sobreponerse a eso, sino debemos estar bajo la autoridad de Él. El cristianismo entonces no es fácil, hermano. Vamos a ver lo que se le dijo, por ejemplo, al apóstol Pablo. Lea en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, en el versículo 16. ¿Qué dice Hechos 9, 16? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Eso se le dijo a Pablo. Yo le mostraré cuánto es necesario padecer. Hermano, no fue fácil. Y cuando nosotros hablamos del apóstol Pablo, sabemos que él estuvo hambriento, con poca ropa, en peligro de la nación, entre falsos hermanos. Estuvo a punto de morir, en naufragio. Era necesario. Es que el cielo no hermanos, de ninguna manera se va a obtener de una manera fácil. Jesús está manifestando esto. Así que cuando esto se da, hermanos, nosotros tenemos que entender ahora que existen cambios significativos. Es como decíamos en la clase, ¿verdad? La palabra se dice. El predicador, el maestro, solo dice la palabra de Dios. Los que la reciben, o en este caso, cuando ahora usted la está recibiendo, yo la estaba recibiendo hace un momento, yo tengo reacciones a esa palabra. ¿Cuáles son las reacciones? Decíamos ahí. 1, no lo voy a hacer. No estoy de acuerdo. 2, bueno, sí puede decir, pero yo seguiré mi vida. O 3,
no, mejor me retiro, porque no estoy de acuerdo con eso. Son las tres reacciones que se dan en la vida. Vamos a leer en Hechos capítulo 17, en el versículo 1 al 4. Hechos 17, 1 al 4. Pasando por Anfiópolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese, que resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Eso es lo que ocurre cuando nosotros entendemos la palabra de Dios. Nos adherimos al camino de la salvación, nos adherimos a Jesús, nos adherimos a su palabra, no importa qué digan los demás. Nosotros individualmente llegamos a una conclusión, yo tengo que hacer esto, y dice que cuando se entiende la palabra, mire, ahí está una reacción positiva, yo lo voy a hacer. No importa si los demás lo hacen o no, yo lo voy a hacer, como decía José, mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo no sé los demás qué van a hacer, pero ese es cuando uno escucha la palabra y dice, sí, ciertamente me falta, debo hacer esto, aunque me cause sufrimiento, el asunto es que yo lo voy a hacer porque Dios así me lo está demandando. Pero lea ahora en el versículo 5 y 6 del mismo pasaje. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Cuál fue la otra reacción? Mire, oyeron la misma porción de la Escritura, oyeron del sufrimiento de Cristo, pero mire, su reacción fue diferente. No vamos contra ellos porque ellos están alborotando. Mire que saca su mente de lo que es la palabra de Dios, de lo que es el contexto divino, y entonces pone su mira en el hombre. Pusieron la mira en Pablo, pusieron la mira en Jasón, pusieron la mira en los hombres, como si lo que estaba diciendo era producto de los hombres. Y mire, hicieron violencia. Así ocurre, porque no se entiende. El otro problema, hermanos, es el problema sobre el decaimiento emocional, de la cual también nosotros sufrimos, pero que hay decaimiento emocional también en aquella profecía, porque cuando usted va, por ejemplo, a Oseas, en el capítulo 11, en el versículo 1, dice que cuando aquel terrible acontecimiento se dio, mire, Oseas está hablando miles de años antes de este acontecimiento, nos señalaba que él iba a llamar a su hijo de Egipto. Pero ¿qué fue lo que aconteció? Cuando usted va a Mateo capítulo 2, en el versículo 14, nos dice la Escritura: José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Se cumplía la profecía, hermanos. Y dentro de la profecía, nosotros tenemos la parte emocional. La parte emocional de José y de María. Yo le pregunto, hermano, ¿cuáles eran los pensamientos de José todas aquellas noches que él estuvo allí? ¿Cuál era el pensamiento? ¿Qué pasaba por la mente de José, hermano, cada noche que él ponía su cabeza sobre su almohada? ¿Qué pasaba, hermano? Usted puede responder esto cuando usted tiene un serio problema. ¿Cuándo es que usted más piensa sobre el problema? En la noche. Déjeme decirle, yo he pasado noches espantosas por problemas que he tenido. Espantosa, hermano. Y hay momentos que ni siquiera uno puede pegar los párpados un solo minuto en la noche. El problema es grande. Aquí, hermano, estamos hablando del problema del sufrimiento, que pareciera ser que como padre José
como padre adoptivo del hijo que venía a salvar el mundo, y María, la madre, pareciera ser que eso no debió haber pasado. Oye, porque lo están tomando a ellos para ser los cuidadores del Salvador del mundo, y lo van a meter, Dios lo va a meter en estas dificultades. Debió ser terrible, terrible aquella noche. Y nos dice que esa noche, dice que tomó al niño y a su madre y se fue. Los arreglos de noche. Mire si la situación estaba tan terrible, y que es una enseñanza para cada uno de nosotros, que dice que José empezó a hacer los arreglos de noche. ¿Qué hora era? Yo no sé. Pero supongo que no debió haber sido tan temprano. Y cuando yo leo esta palabra, me acuerdo de la parábola de el buen samaritano. ¿Qué le pasó a aquel hombre que pasó por aquel lugar? Dice que los ladrones lo asaltaron. No es que era una carretera llena de luces, llena de policías, ¿verdad? Tranquilamente. A veces es muy bueno viajar de noche. A mí me gusta viajar de noche. Pero cuando la carretera y la vía está bien alumbrada, bien bonita, es agradable. Pero no así. No en esta circunstancia. Y el trayecto tan grande, porque no solamente hay que pensar en los malhechores que había, también hay que pensar en las bestias que había. También hay que pensar que era un niño recién nacido bajo el cielo, hermano, bajo las tempestades, bajo ¿cómo le llaman a eso que baja a cada noche, hermano, y que afecta a los niños? La neblina. Claro. Sereno. Y uno dice, no, se va a enfermar el niño. No lo saque porque el niño se va a enfermar. Pero mira lo que estaba aconteciendo en esta profecía. Debemos aprender entonces, hermano, a controlar nuestros sentimientos. Porque como hemos dicho anteriormente, ¿cómo vienen los sentimientos? Primero viene, hermano, la emoción, que es la respuesta de cada uno a las circunstancias adversas. Es la respuesta de mi cuerpo cuando siento frío, hermano. Siento la emoción del frío. Corro entonces inmediatamente a buscar un abrigo. Pero viene inmediatamente también, seguido de la emoción, viene el sentimiento. Y el sentimiento es la respuesta de mi mente cuando inicio o cuando pienso, si sigo en este lugar me voy a enfermar, y si me enfermo me voy a morir, y si me muero mis hijos van a quedar sin padre, y si yo me muero. Esa es la respuesta entonces, y se produce el sentimiento de tristeza. Y cuando viene el sentimiento de tristeza, viene entonces el deseo. ¿Qué voy a hacer? Es aquí donde a veces no logramos encajar con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que cual sea el problema que usted está pasando, Dios dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Yo te voy a recoger. Yo te voy a poner a gozar. No temas porque no hay nadie que te afecte. En Isaías capítulo 9, versículo 1, dice que el Señor humilló al país de Zabulón y a Neftalí. Se los había llevado, pero en Isaías 9:2 viene la tranquilidad, viene la paz. Y viene, sobre todo, hermano, aquella parte que dice, el pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto gran luz. ¿En las tinieblas de qué? Allá, en las tinieblas del pecado, en las tinieblas de la maldad, en las tinieblas de las dificultades que estaban esparcidos por todas partes. Dice, el pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz. Y dice Mateo capítulo 4, versículos 12 al 16, la profecía se cumplió. Jesús llegó. Y Jesús llegó, hermano, para traernos paz, para traernos tranquilidad, para saber que no importa lo que ocurra. Mire, le ocurrió a Él, a nosotros también nos va a ocurrir. Pero nosotros tenemos una ventaja, que si entendemos esto, no hay problema en esta vida que nos vaya a hacer, hermanos,
desoír la palabra de Dios. No importa, hermanos, si tengo hambre, aquí voy a estar, porque estoy haciendo la voluntad de Dios. No importa si me siento medio mal, decía un hermano, camine para allá, camine para acá. Uno le decía, no, me siento mal, camine para allá. No, usted está bien. Y de hecho sí, hermano. Y nosotros debemos entender que a veces cositas, pequeñas cositas, se convierten en grandes excusas para ir en contra de la palabra de Dios. Pero cuando nosotros entendemos esto, yo sé, para mí, cuando lo entiendo, yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Y no le voy a echar la culpa a nadie. Porque a veces somos expertos en eso, ¿no? Echamos la culpa a las demás personas. Ah, usted dice, me dijeron en una ocasión a mí. Ah, usted dice eso, hermano, porque usted va a caballo. No importa, hermano, cómo usted va. No importa cómo va la otra persona. El objetivo fundamental es cuánto usted está haciendo. Si entiende que el cristianismo no es otra cosa que sufrir precisamente para poner en primer lugar a la voluntad de Dios. Jesús no fue la excepción. Y las profecías que se están enseñando en esta parte nos dicen precisamente este aspecto. Tenemos, hermanos, que pasar estas dificultades. Y todas las hemos pasado. David, ¿qué dijo? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú, oh Señor, estás conmigo. ¿No tenemos que poner eso en nuestro corazón? No temeré, no temeré, no temeré, no temeré, porque tú estás conmigo. Un resfriado nos pone a temer, hermano. Un resfriado nos dice a nosotros, no vayas a la iglesia, nos pone a temer. Hermano, Pedro pasó por dificultades. Y él dijo, si es necesario que padezcamos, si es necesario, lo entiendo. Ellos lo entendieron, hermano. Es importante que cada uno de nosotros logremos entender esto, porque de eso depende cuánto usted va a darle al Señor. Si usted le da su vida, hermanos, no se la reclamará a nadie. Usted sabrá que usted está dando su vida al Señor. Es realmente una gran experiencia trabajar para el Señor. Hacer lo que sea para el Señor. Pero necesitamos entenderlo. Porque si no lo entendemos, diremos, sí, Señor, yo sé que tú dices eso, pero permíteme que vaya y haga esto. Permíteme que vaya y entierre a mi padre. Permíteme, es que tengo que hacer otra cosa. Espérate, que es que me acabo de casar. Espérate, Señor, que es que yo tengo que hacer algo. No lo hemos entendido. La profecía de la venida de Jesús, hermanos, marca el estilo de la vida de sufrimiento. Hemos de padecerlo, pero marca el camino de la victoria final. Cuando entendemos las razones del sufrimiento, estamos plantando la semilla que germinará en el día postrero y que dará como fruto la vida eterna. Este cuerpo irá al sepulcro, pero el espíritu irá a la vida eterna. Cuidamos mucho esta parte, la parte física. Y como decía el hermano, tengo que descansar, hermano. Pero lo que no había entendido el hermano es que hacer la voluntad de Dios le va a dar la vida eterna. Y siempre recuerdo un hermano y pienso que me gustaría de esa manera, en perjuicio de ustedes. En Chilibre murió un hermano en pleno culto. Le dio un ataque al corazón. Bueno, no murió en ese momento, pero le dio un ataque al corazón adorando a Dios. Y déjeme serle sincero, me gustaría que la muerte me encontrara adorando a Dios, hermano. No me gustaría que me encontrara durmiendo en mi cama, hermano. No me gustaría que me encontrara paseando. No me gustaría, hermano, que me encontrara en un lugar donde yo me sienta feliz y tranquilo. Me gustaría, y sinceramente se lo digo, hermano, me gustaría aquí que me muera, pero adorándole a Él. Aunque este cuerpo, producto del cansancio, pueda desfallecer. Porque no hay, hermano, sino una cosa segura. Él dirá, entrad
en el cielo. Buen siervo y fiel. Eso lo entendieron los primeros cristianos. Y dígame usted si nosotros no lo necesitamos entender. Que el Señor los bendiga, hermano. Amén.